Muy buenos días, amada iglesia. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias en este día, darte a ti toda la gloria por este tiempo que tú nos regalas, Señor, por esta oportunidad de vida, por este nuevo día, Señor, por este primer día de la semana en el que podemos congregarnos y venir a darte gracias por esta oportunidad, Señor, para bendecir tu nombre. Queremos colocar este tiempo y pedirte, Espíritu Santo, que hables a nuestra vida y a nuestro corazón, que ministres y nos enseñes más y más de la palabra, que nos recuerdes todas las cosas que Jesús nos enseñó y nos dejó escritas acerca del Padre y acerca de aquellas cosas que necesitamos saber para conocer más y más de Dios. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor amado, y amén. Bueno, esta mañana hay una palabra que Dios me regaló y le he puesto como título: la ofrenda más valiosa a los ojos de Dios. Y esta palabra está en el texto de Lucas, capítulo 21, versículo 1 al 4. Y dice: la ofrenda de la viuda. Mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Y esta mañana el Señor quiere hablar a nosotros como iglesia y todos los que están viendo esta transmisión también online. El Señor quiere traer un mensaje especial. El Señor Jesús le estaba enseñando a sus discípulos acerca de algo que Él encontró especial en esta viuda. Él estaba mirando acerca de las personas que estaban llevando su ofrenda al alfolí. Y en ese momento habían muchos ricos en ese lugar. Y estos ricos llevaban unas ofrendas especiales. Y no es que al Señor no le agraden las ofrendas especiales. ¿A quién no le gustan los buenos regalos? A todos nos gustan los buenos regalos, ¿cierto? Gracias. Qué chévere que nos regalen cosas bonitas y cosas valiosas. Claro, a todos nos gustan. Pero qué bonito es cuando nos regalan algo con todo el corazón. Uno sabe cuando el regalo que le están dando realmente viene de todo corazón. Uno sabe cuando lo que le dan, se lo dan como por salir del paso. Uno sabe que cuando le están dando algo, se lo dan como porque tocó, como por obligación, como por cumplir. Y eso fue lo que el Señor estaba viendo en ese momento, el corazón y la actitud con que las personas estaban llevando la ofrenda al alfolí. Y hoy es un día muy especial porque hoy es un día para el Señor bendecir a muchos. Hoy se está cerrando un ciclo de 7 días de ayuno, de santificación en la iglesia. Para muchos de nosotros hoy es un día de fiesta. Para los entendidos del Señor hoy es un día de fiesta. Para muchos estamos diciendo: Señor, aquí estamos tus fieles. Aquí estamos tus santos, entregándote esos 7 días, diciéndote, Señor, que te amamos con todo nuestro corazón, que hemos estado fieles durante estos días, ofreciéndote estos 7 días. Queremos santificar también nuestras ofrendas, porque queremos ser como esa viuda. Y vamos a hablar un poquito acerca de la ofrenda de la viuda para que nuestras ofrendas hoy sean santificadas delante del Señor. Y dice que esta viuda, el Señor dice que ella, dice que estos ricos estaban depositándolas, pero pasó esta viuda pobre y echó 2 monedas. Y en ese tiempo, según la palabra, esta viuda estaba en un momento muy difícil. Acababa de fallecer su esposo, su ser amado, su ser querido.
y ella estaba llorando el fallecimiento de su esposo. ¿Quién está esperando que una persona que está llena de dolor, llorando por su ser querido, esté pensando en dar? Si está concentrada en un dolor, si está llorando, tiene toda la excusa para seguir llorando. Tiene toda la excusa para ni levantar la mirada en el momento de la ofrenda. Tiene toda la excusa para no mirar su billetera. Tiene toda la excusa para decirle a Dios: Señor, tú conoces mi corazón, yo te amo. Pero tú sabes, Señor, que este es un momento de dolor. Ella tenía toda la excusa delante de Dios y Dios no la iba a reprochar. Es más, los que estaban a su lado la iban a entender. También dice la palabra que además el Señor puso algo más al lado de ella y dijo: esta viuda no solamente es viuda, sino que además de eso es una viuda pobre. Y en el griego, cuando fue escrita esta palabra, significaba que era una viuda que tenía un padecimiento y era una viuda que sufría de extrema pobreza. Así que no era cualquier viuda, sufría de extrema pobreza. Significa que padecía de necesidad extrema, tenía muchísima necesidad económica, tenía muchísimas deudas, tenía muchísima necesidad en todos los sentidos. O sea que tenía muchísimas excusas para dar, muchos motivos podía tener en su corazón y muchas lágrimas por las cuales no tenía pensamientos para dar. Pero esta mujer tenía un corazón para Dios y amaba a Dios con todo su corazón, y lo único que tenía en su bolsillo eran 2 monedas. Y esas 2 monedas que ella poseía en ese momento eran 2 blancas. El Señor es tan específico en la palabra, deja especificado todas las cosas. 2 blancas eran las monedas de más pequeño valor que en ese momento había en Palestina. Eran los centavos de Palestina. Lo que ella tenía eran 2 centavos en su bolsillo. Pero ella dijo: amo a mi Señor y no quiero ser vista con compasión, ni quiero tener excusas delante de mi Dios. Yo quiero ser delante de mi Dios, quiero pertenecer al corazón de mi Dios como una de sus dadoras alegres. Yo voy a ir y le voy a dar con todo mi amor. Lo único que tengo son para Él mis 2 blancas. Y sacó sus 2 blancas y con todo su amor fue al altar y las llevó. El Señor los recibió como si fuera el más grande tesoro de esta mujer. Por eso dijo: esta mujer echó más que todos los demás por el amor que tuvo en su corazón. Quiero contarle algo. Llevaba 2 años, que muchos de ustedes saben, llevaba 2 años con un padecimiento que Dios quiso que yo tuviera en mi salud. Llevaba 2 años esclava con una bala de oxígeno 24 horas. 2 años visitando muchísimos médicos, viendo llorar a mi esposo, viendo llorar los pastores, el grupo de 12, mi ministerio, mis discípulos, haciendo oraciones, ofrendas, pactos, intercesión, ayunos, muchísimos, veladas, muchas veces hospitalizada, con muchas cosas, muchos dictámenes sobre mi vida, un dolor en mi corazón porque amo el ministerio, amo servir a Dios. Nací para esto, nací para servirle a Dios. Nunca en este tiempo dejé de servirle a Dios. Desde la clínica recibí a mis discípulos. En la condición que estuviera he predicado, nunca he parado de aconsejar. Me daba pena
Me daba pena porque decía, ellos vienen y me ven y dirán, uy, pero en esta condición le voy a contar mi problema. Yo decía que no me miren cómo estoy, pero que me digan, porque yo quiero seguir sirviendo, que no me vayan a quitar el servicio y seguir sirviendo. Yo no pensaba en las citas tanto ni en los medicamentos. Tengo discípulos que me aman, discípulas que me aman y se preocuparon por mis citas, por llevarme, por traerme, y yo estaba pensando la consejería de este, el consejo de aquel, lo que le está pasando al otro. Me concentré en el Señor. Pero el Señor hace unos días, hace un tiempo, me dijo que preparara una ofrenda. Y me pidió una ofrenda especial, no precisamente 2 blancas, me pidió una ofrenda especial. Y preparé esa ofrenda, pero mientras la preparaba sentía que preparaba como la ofrenda de Abel. El Señor me pedía una ofrenda de amor y empecé a prepararla con todo el amor. Y hice un ayuno mientras la preparaba, con todo el amor, y la preparé para Dios. Mire lo que dice la palabra. En Malaquías el Señor dice que le presentamos un pan inmundo, que nuestras ofrendas eran ciegas, que le presentábamos animales manchados, sin amor, de pronto con intereses, de pronto a veces lo hacemos por obligación, de pronto cargados. El Señor me decía, no, con amor, hazlo con amor. Preparé con tanto amor mi ofrenda que la entregué. Pero después de entregar esa ofrenda, el Señor permitió que me hospitalizaran. Pero antes de entrar en la clínica, el Señor hizo el milagro y me quitó el oxígeno. Cuando ingresé a la clínica, ingresé sin el oxígeno. Y desde ahí me liberó de la esclavitud por una ofrenda de amor. Póngase sobre sus pies, tome su ofrenda esta mañana. Y vamos a hacer algo esta mañana. Usted va a tomar su pacto, su ofrenda o su diezmo en sus manos y va a decirle algo al Señor rápidamente, porque ya no tenemos tiempo, pero le va a decir esto. Esto es un antes y un después. A partir de hoy mi ofrenda, mi diezmo y mi pacto será marcado por el amor. Nunca más daré nada con carga. Nunca más daré nada con mancha. Nunca más lo mío será por interés. Nunca más pondré una ofrenda con cuestionamiento. Preferiré, Señor, no dar, pero voy a hacer lo que hizo la viuda y recibiré la respuesta inmediata. Señor, presento estas ofrendas delante de ti y declaro que tu bendición se mostrará a ellos como te mostraste a mi vida. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Padre. Precioso Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor amado, y amén. Nuestra valentía nos define, y aunque somos diferentes, el Señor nos ha hecho a su imagen. Somos mujeres de oración, leemos su palabra y administramos sus recursos con generosidad. Vive una experiencia sobrenatural aquí en G12 TV, Convención Internacional de Mujeres, del 24 al 29 de mayo. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Bueno, muy bien. Esta semana que viene va a ser gloriosa, tenemos convención de mujeres. Así de que sentarnos a disponernos a recibir del Espíritu Santo. ¿Cierto? Yo dije, voy a hacer un ambiente de convención. Entonces no hay en la cama, ni no sé, sino como en un ambiente que se siente uno y se pueda concentrar. Porque sé que vamos a extrañar también el ir a la iglesia, el estar allá en esos tiempos especiales que íbamos en el almuercito a compartir con las amigas y todo eso. Pero bueno, ya vendrán esos tiempos. Por ahora, pues poner la mejor disposición y sentarnos y preparar un ambiente especial de convención. Qué pesar que sigue este virus, ¿no? Porque yo dije, les voy a decir a todas que se unan, aunque sea un día, con sus discípulas y juntas vean la convención. Pero es que con este bendito no.
con este virus horrible. No hemos podido. Bueno, voy a invitarle a que cierre sus ojos y presentemos este tiempo en las manos de Dios. Que hoy podamos invitar al Espíritu Santo a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido. Llena este lugar de tu presencia. Llena cada corazón hoy de tu presencia. Tú eres el que nos convence de pecado, juicio y justicia. En esta semana de ayuno, tú eres el que nos convence de nuestros errores, el que nos hace caer en cuenta de aquellas cosas en las que fallamos, en las que nos equivocamos. Espíritu Santo, sigue redarguyendo, síguenos mostrando, síguenos convenciendo de aquellas cosas que deben cambiar en nuestra vida. En este año de renovación podamos desarraigar aún más cosas incorrectas en nuestro carácter, cosas incorrectas en nuestro espíritu, tal vez en nuestras acciones, tal vez en nuestras palabras, y que podamos para siempre adorarte con todo lo que somos y lo que tenemos. Para siempre te cantaré. Para siempre te adoraré. Nací para adorarte, Rey. Nací para adorarte, mi Rey. Para siempre te cantaré. Para siempre te adoraré. Dígale, nací para adorarte. Nací para adorarte, Rey. Nací para adorarte, mi Rey. Por eso estamos aquí, Señor, para adorarte, para exaltar tu nombre en esta mañana, en este día, para reconocer que solo tú eres santo y digno, para darte la gloria que solo tú mereces. Solo tú eres digno de toda honra, de toda majestad, de todo dominio. Solo tú, Señor, nuestro único Dios, nuestro buen Dios, nuestro Salvador, nuestro castillo, nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro libertador, eres tú, Señor. Bienvenido a esta reunión, bienvenido a este tiempo especial. Damos gloria y honra a tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, paso a paso. Se está tomando apuntes, paso a paso. Un cordial saludo a las personas que nos están viendo en nuestra transmisión online, que por algún motivo no han podido retornar a la iglesia y que desde sus hogares nos están viendo en el día de hoy. El mensaje se titula Paso a Paso, libro de Éxodo capítulo 32, versos 15 al 20. Éxodo capítulo 32, versos 15 al 20. Enseguida Moisés se dio la vuelta y descendió del monte. Llevaba en sus manos las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Estaban escritas a ambos lados, por delante y por detrás. Estas tablas eran obra de Dios. Cada palabra estaba escrita por Dios mismo. Verso 17. Cuando Josué oyó el alboroto del pueblo, que gritaba desde abajo, exclamó a Moisés: parece que hay guerra en el campamento.
Pero Moisés respondió: no, no son gritos de victoria ni lamentos de derrota. Oigo sonidos de celebración. Cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas y ardió de enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó. Luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo arrojó al agua y obligó a los israelitas a que la bebieran. Y anotaba el libro de Éxodo este episodio que vivió Moisés, que sé que usted lo recuerda en la palabra. Es ese tiempo en que Moisés sube a la presencia de Dios y está ya escuchando la voz de Dios y escribe en las tablas. Y bueno, estaba él como en esa sintonía con el Espíritu Santo cuando escucha un ruido, un alboroto en la medida en la que va bajando, descendiendo, y era el pueblo que mientras Josué se había ido a buscar la presencia y la dirección de Dios, en la parte de abajo, en el pie de la montaña, habían hecho un becerro, se habían puesto a adorar el becerro y estaban hasta danzándole al becerro y estaban felices haciendo fiesta porque habían levantado un Dios al cual adorar. La vida del cristiano, queridos, está llena de situaciones difíciles, de situaciones adversas, complicadas, y a través de cada una de ellas Dios nos va llevando por diferentes procesos. Yo veo la vida de Moisés y la vida de Josué y sabe, ellos tuvieron que ser procesados por Dios para llegar a ser luego quienes llegaron a ser. En el caso de Moisés, la Biblia habla de que Moisés era medio tartamudo, la Biblia habla de que Moisés era iracundo, y luego llegó a convertirse en el hombre más manso de toda la tierra, porque fue procesado por Dios y fue procesado a través de las dificultades, fue procesado a través de muchas cosas que tuvo que vivir en la vida en Cristo, ya siendo cristiano, habiendo tenido un llamado con Dios. Porque a veces llegamos al Señor y creemos que como que todo se va a dar por obra y gracia del Espíritu Santo, como de un momento para otro, y resulta que no es así. Va pasando el tiempo y el Señor, a través de lo que vamos viviendo, nos va procesando, nos va formando, nos va enseñando, pero tenemos que aprender como cristianos a vivir procesos. Por eso es paso a paso, paso a paso. Prosperamos paso a paso. Crecemos espiritualmente paso a paso. Maduramos paso a paso. Todo en la vida del creyente es paso a paso. En el mundo la gente quiere hacer las cosas ya y sobresalir ya y que ya se le den, y por eso se atreven a hacer a veces muchísimas cosas, como improvisar, como hacer cosas fuera de orden con tal de tener reconocimiento, fama o dinero. Pero en el caso de nosotros, por más de que nos afanemos, el Señor nos va a ir llevando paso a paso. ¿Cómo nos lleva el Señor? Paso a paso. Y así fue con Moisés. Entonces Moisés era el líder. Cuando Dios le dice a Moisés: bueno, yo te escogí, y le habla en la zarza, y él dice: ay, Señor, pero yo, como quien dice, escogí a otro, yo como que no me siento preparado. Y el Señor le dice: no, cuando el pueblo te pregunte, tú le dirás: yo soy, te envió. Y como que lo empodera. Y ya cuando Moisés estaba empoderado, y ya cuando Moisés se sentía el líder, empieza a lidiar con el pueblo y empieza a lidiar con las dificultades del carácter del pueblo, con las situaciones que también ellos vivían, y a través de esas situaciones Dios forma a Moisés y Dios forma a Josué, su discípulo. Eran situaciones que de pronto todos hemos vivido, que a veces nos cansan las actitudes de las personas con las que vivimos, que a veces tenemos que lidiar con las actitudes o con la forma de pensar o de ser, o con todos estos problemas que vivimos a veces con los seres queridos, con la familia, con los discípulos. Pasa también con los discípulos, como le pasó a Moisés, un ratico que los dejó solos, un ratico que dejó de hablarles de la palabra de Dios o de hablarles de parte de Dios, y se desordenaron. Un momentico, un tiempo en el que él fue a llenarse de Dios para bajar a seguir ministrando, y se desordenaron. Así de que la invitación del Señor obviamente es a soportarnos con paciencia y aprender a lidiar con todas las circunstancias difíciles, aprender de ellas y sacar ventaja. ¿Cuántos dicen amén? Así de que hay que aprender a soportar con madurez. Soportar con madurez, ¿sabe? Es la manera
y yo lo digo y siento decirlo porque no estoy a favor del evangelio que se predica de que todo va a salir bien, de que tranquilos, de que ya todo como que se soluciona rápido. No, como cristianos tenemos que aprender a asumir situaciones difíciles. Como cristianos tenemos que aprender a superar las dificultades, a sobrepasar obstáculos, a lidiar con situaciones en la casa, a lidiar con situaciones muchas veces con los hijos, muchas veces con las finanzas, y a entender que en medio de todo eso Dios está haciendo algo bueno. Porque el Señor dijo: yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Los pensamientos que tengo acerca de ti son pensamientos de bien y no de mal. Y algunos sienten en alguna temporada de su vida como que Dios se olvidó de mí, como que los pensamientos que Dios tiene de mí no son tan buenos. El Señor siempre está haciendo algo. Entonces, cada situación, cada obstáculo que enfrente, el Señor está haciendo un proceso en el que te va a llevar a madurar espiritualmente. Y cuando realmente escuchamos la voz de Dios y permanecemos firmes en la voluntad de Dios, nada nos va a desestabilizar. Porque a muchos esos tiempos difíciles los desestabilizan. Entonces, en un tiempo difícil en la relación de pareja, entonces divorciémonos. ¿Sabe? Hoy con mucha facilidad la gente habla de divorcio y la gente habla de separación. Y si el otro no tiene madurez espiritual, pues también le dice: bueno, pues separémonos, y se separan y se acabó el hogar en una situación adversa. Como si se jugara con un pacto con Dios. Como si se pudiera jugar o se debiera con un voto que se hizo delante de Dios. Entonces quiero enseñarle algunas cosas. La primera, nos toca aprender a superar la crítica. Situaciones que tenemos que vivir, procesos que tendremos que afrontar para madurar espiritualmente. Entonces nos va a tocar superar la crítica. Qué importante hablar de la crítica, porque como cristianos sí que la vamos a vivir o la hemos vivido. Afecta directamente el corazón del líder, del cristiano, la crítica. Queridos, muchas veces viene de nuestra propia familia. En muchas oportunidades la crítica viene de las personas cercanas. Yo recuerdo que cuando empecé en la iglesia, bueno, hoy en día todo es online, pero en esa época todo era escrito. Entonces nos tocaba, si invitábamos a una persona a la iglesia, que era en Bogotá, entonces teníamos que llegar y acercarnos a a un puesto, a un punto de consolidación y pedir un formato especial. Y en ese formato llenábamos al nuevo, poníamos el nombre, todos los datos del nuevo, todo eso, y nos daban una copiecita. Una se quedaba a la iglesia, una copia para nosotros, llenaba uno como 3 formaticos con una persona nueva que llevara. Y así con cada uno de los nuevos. Y entonces cuando yo llegaba a la casa, internamente los líderes nos pedían a nosotros que tuviéramos pues como un dato de qué era lo que estábamos llevando, a quienes habíamos invitado, como que tuviéramos un orden de nuestro ministerio. Entonces llegábamos a la casa y bueno, a los hombres a veces les gusta tener secretaria. Entonces, Sandro, mi amor, tú es que tú eres buena para eso. Tú eres ordenada y tu letra es bonita. Y me convencía. Y me sentaba yo a llenar formatos, a llenar. Y yo recuerdo que mi mamá venía y me veía haciendo todo eso. Me hacía. Y seguía, claro, y me veía en esas, pues muchas veces. Recuerdo que algún día me dijo: una pregunta, ¿es que a usted le pagan por hacer eso? Y yo recuerdo que a mí me daba un mal genio que me dijera esas cosas. Me daba un mal genio porque yo me sentía contenta teniendo organizado mi ministerio. Y pues no era en un computador, porque no teníamos computador, eran hojas. Entonces nos tocaba hacer los cuadros con la regla y hacer el cuadrito con regla y uno tener todo escrito, porque era escrito. Y así era que hacíamos todo. Entonces, claro, pasaba mucho tiempo en eso. A veces la familia, ¿no? ¿A alguno le ha pasado que en tiempos de política tiene toda la familia en contra? Ay, Dios mío, eso sí es. O que la familia escribe cosas en contra suya y las publica. Porque ahora todo se publica, ¿no? Entonces, y uno siente que le están metiendo la puñalada en el corazón. Todo eso dice la Biblia que lo vamos a vivir. ¿Sabe? Cuando yo lo he vivido es duro, pero uno sabe que lo va a vivir y sabe que Dios lo permite y que todo eso hace parte de procesos que nos llevan a madurar.
Recuerdo que cuando empecé en la vida en Cristo yo quería defenderme. Cuando algo pasaba o alguien hablaba de Sandro o hablaban de nosotros o de nuestra fe o de nuestra determinación por Cristo, yo quería defenderme. O cuando hablábamos con una persona y uno siente el sarcasmo con que le está hablando y como la sátira y el cuestionamiento, y yo quería defenderme. Y yo recuerdo que el Señor empezó a formarme. Iba a la escuela de líderes en Bogotá, recuerdo que quedaba en la 1 de mayo, la escuela de líderes en una universidad, creo que se llamaba La Cooperativa, y íbamos allá. Y recuerdo que alguna vez el profesor dijo: mire, no contienda con sus hermanos o con las personas que demanden de usted una razón de lo que usted está haciendo. No contienda ni se ponga a pelear porque el nombre de Dios queda por el piso. Y recuerdo que era una jovencita como de 16 años, que cuando yo llegué por primera vez a clase, yo dije: ¿y esta es la profesora? Yo soy mayor que ella, ¿qué me va a enseñar? Y que uno que llega con su lógica y con sus cosas, ¿no? Porque en la vida en Cristo no es cuestión tanto de la edad, sino de la madurez espiritual. Y yo la miraba y yo dije: no, pero esta niña no, esa niña era tremenda, fue una tremenda profesora. Yo no recuerdo y me decía: no peleen con su familia, no peleen. Y ella nos decía: se van a aprender este verso. ¿Y cómo será lo que yo sentía la crítica? Que yo dije: me lo voy a aprender para no contender con nadie. Procura presentar defensa con mansedumbre ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y yo decía: wow, para mí eso fue rema cuando ella lo dijo, cuando nos lo hizo aprender. Entonces, cada que yo quería pelear, el Espíritu Santo me decía: procura presentar defensa con mansedumbre, porque uno quiere pelear y defenderse y remangarse. Pero el Espíritu Santo te dice: no es así. El Señor dijo: mía es la batalla, dice Jehová de los ejércitos, no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de todo lado vivimos crítica. Recuerdo que de los amigos cercanos muchas veces, de la gente que no es cristiana, entonces que somos homofóbicos, de tantos lados que uno tiene que estar muy preparado para no dejarse afectar por todo eso y para poder seguir creciendo y superar y madurar espiritualmente. A veces los discípulos juzgan las decisiones que tomamos, no siempre están de acuerdo porque no nos conocen. Finalmente muchas personas juzgan porque no conocen bien realmente lo que cada uno vive. Los enemigos de nuestra fe, ¿cuántos nos juzgan o nos critican por los diezmos? Recuerdo que una vez venía para acá y me vine en un taxi. Y el señor del taxi le dije: voy para la misión carismática. ¿Usted sabe dónde es? Yo estaba orgullosa, ¿no? Voy para la misión carismática. Y me dijo: sí, yo sé, la que queda al lado de la plaza de mercado. Y le dije: sí, ahí. Y el Señor me miraba por el espejo, como queriéndome decir algo. Yo dije: Él me quiere decir algo. Y entonces lo miré y me dijo: o sea que usted es de las que le lleva los diezmos al pastor. Yo dije: algo me quiere decir. Y a mí me dijo, y le dije: claro, ¿no ve que es mi esposo? Le dije: efectivamente. Le dije: ¿usted sí sabe que la Biblia dice que indefectiblemente diezmarás? ¿Usted sí sabe que la Biblia dice que no debemos robarle a Dios? Porque si ofrendamos y si diezmamos, se abrirán las ventanas de los cielos, que de pronto pueden estar cerradas, y derramará el Señor bendición hasta que sobre y abunde. Usted sí sabe. Y le empecé a decir. El Señor dijo: no, pero ¿con quién me metí? No, y el Señor se sentía súper mal. Cuando llegamos acá le dije: muchas gracias, Dios lo bendiga. Otro día recuerdo que también me vine en taxi a la iglesia, pero eso fue cuando estábamos en la Floresta y Sandro era concejal. Entonces el señor que me llevó me dijo, le dije: me lleva a la misión carismática. Me dijo: sí, la que queda frente al comando. Le dije: la misma. Entonces me iba llevando y lo mismo, yo notaba que el Señor me quería decir algo y me dijo: usted sí sabe que el pastor de esa iglesia es dueño de la bomba de gasolina de la Octava y de todos los, yo decía, y de todos los negocios del Parque de la Independencia. Ese se alió con el alcalde y compraron todo el Parque de la Independencia. Y yo me quedé mirándolo y le dije: oiga, pero ¿cómo han aumentado las posesiones que tenemos? No me había enterado que éramos dueños de todas esas cosas. Y me dijo: ¿cómo así? Le dije: ¿no ve que es mi esposo? Y me estoy enterando. No, pues usted está profetizando. De pronto es que el Señor nos quiere entregar todo eso. Y gloria a Dios. No, ese señor le provocaba que se lo tragara a la tierra. Yo dije: ahora tenemos bomba de gasolina
y toda una plaza con sus negocios y demás. Dije, vea, amén. El Señor profetiza, sigue profetizando. ¿Estás usando a este para profetizar? Digo yo, la gente es chistosa. Es chistosa y uno tiene que asumir todo eso. Yo veo a veces lo que le comentan a Sarita, ¿no? Yo veo a Sarita, la pastora Claudia, haciendo su mayor esfuerzo, lidiando con tiburones en el Senado o en el Consejo, y a veces lo que les escriben y a uno le da dolor en el corazón. Yo digo, uy, como que quisiera salir a defenderme. Y Sandro igual. Pero bueno, nos toca procura presentar defensa con mansedumbre ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En Santiago capítulo 4, versos 11 y 12. Santiago capítulo 4, versos 11 y 12. Amados hermanos, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No hablen mal los unos de los otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos aprendiendo? Amén. Hoy el Señor te dice, no hables mal el uno del otro, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer función de jueces. ¿Cuántos están escuchando? No hacer función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es juez. Solamente Él tiene poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Me gusta esta versión porque lo dice muy clarito. ¿Qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Si el único que juzga es Dios. Porque a veces entre hermanos en la fe muchas veces somos los que más duro nos damos. A veces el que más critica es el mismo hermano en la fe. Y digo yo, qué triste eso. Porque la Biblia no enseña eso. Dice que no hablemos mal los unos de los otros. Si algo tiene que decir uno de su hermano, que sea bueno, si no, no diga nada. Y si algo tiene que decir o criticar, dígaselo a su hermano directamente. No compartirlo con otras personas. Entonces recuerdo alguna vez que cuando empezamos a edificar este templo, teníamos no me acuerdo, una estrategia de ir a las casas. Yo no recuerdo, eso tenía un nombre. Yo no me acuerdo cómo es. ¿Quién se acuerda? Que íbamos a orar a las casas. ¿Cómo se llamaba? Hogares de paz. Esa, mire, usted se acuerda más que yo. Hogares de paz. Y recuerdo que íbamos y orábamos en las casas, y pues el Señor le dio esa estrategia al pastor César, y íbamos buscando tener una célula en ese lugar y que se nos multiplicaran las células. Y recuerdo que uno de los padres de San Rafael le dijo a los creyentes en la misa: tengan mucho cuidado con esa gente de la misión carismática, se están entrando a las casas. Tengan cuidado con sus pertenencias, ciérrenle las puertas, no los dejen entrar porque se les pueden perder las cosas, los pueden robar, ellos son una secta. Y lo decían en el púlpito y la gente me contaba, yo respiraba. A veces, queridos, vivimos la crítica hasta dentro de la misma iglesia. Recuerdo cuando empezamos este lugar, que empezó solamente con esta partecita de adelante, como con 1, 2, 3, como hasta la segunda, 1, 2, 3, tercera viga. Y la parte de allá se entraba el agua y el piso era en cemento. Y los primeros que nos congregamos aquí fue así, hacía muchísimo frío. Y recuerdo que nos tocó esperar a que las paredes se levantaran y empezamos a congregarnos de una manera muy sencilla. Y recuerdo que en ese tiempo dejé de ver a algunas personas y luego me los encontraba en la calle. Y yo les preguntaba, ¿por qué no has ido a la iglesia? Pero te hemos estado esperando, porque cuando esté la zona kids, yo voy. Cuando adelanten un poquito más la iglesia, yo voy. Mientras tanto estoy yendo a tal lugar. Y yo dentro de mí decía, oiga, en vez de ponerse las botas, la camiseta y venir a ayudar o mirar qué se ofrece, o sembrar con sus diezmos y con sus ofrendas, o ser un obrero aprobado en la obra, no, que mientras no esté la zona kids, que mientras no esté, entonces no venían. Y yo decía, ay, Dios mío. Dice el Señor que los líderes también fallamos. Claro que vamos a ser criticados, porque también tenemos fallas, claro que sí. ¿Le conoce una que otra falla al pastor? Claro que sí. Cuando tenemos reuniones ahora por Zoom con el pastor César, ¿no? Ustedes se han conectado y a veces con frecuencia le pregunta a Sandro y yo siempre digo, Señor, dale sabiduría. Yo respiro
dale sabiduría a mi esposito. Dale sabiduría, porque a veces se le ocurren unas ideas y digo yo, ay, Señor Jesús. Y el pastor César, que lo mira a uno como que le mira hasta el alma. Entonces yo oro. Mientras Sandro habla, yo intercedo en lenguas en mi mente. Entonces, queridos, los líderes nos equivocamos, fallamos, claro que sí. Yo creo que aquí no hay ninguno perfecto, perfecto es Dios. Dice la Biblia en Isaías 42, versos 19 y 20. ¿Quién es tan ciego como mi propio pueblo? ¿Mi siervo? ¿Quién es tan sordo como mi mensajero? ¿Quién es tan ciego como mi pueblo elegido, el siervo del Señor? Ustedes ven y reconocen lo que es correcto, pero se niegan a hacerlo. Escuchan con sus oídos, pero en realidad no prestan atención. ¿Cuántas veces usted siente que le habla al líder y no le pone atención? ¿Cierto? A veces pasa. Uno mismo a veces está como oído, como por allá pensando en miles de cosas. Decía el profeta, ¿quién es tan ciego como mi propio pueblo? A veces a nosotros nos cuesta ver las cosas, a veces nos cuesta diferenciar, a veces nos cuesta hacer separación entre lo santo y lo profano, entre lo que conviene y lo que no conviene, entre lo que debemos y lo que no debemos hacer. A nosotros como cristianos a veces nos cuesta. Entonces, pues entendiendo y partiendo de que dice la Biblia, ¿quién es tan ciego o quién es tan sordo como mi mensajero? Porque a veces el Señor nos habla y nos cuesta escuchar. Recuerdo que Sandro me decía, había una frase que no me gustaba, y era que cuando algo le disgustaba, yo le volvía y le preguntaba, porque los hombres a veces como que les cuesta que les pregunten varias veces lo mismo. Entonces me decía, ay, mi vida, vuelvo y te repito. Y a mí me daba un mal genio que me dijera así, porque cuando él me decía así yo sentía que me estaba diciendo bruta, no entiende, ¿no? Uno de mujer, las mujeres somos así, lo traducimos en usted no sirve, no entiende, le falta conocimiento. Bueno, el hombre no lo dijo así, él lo dijo, es como que, ay, mi amor, ya te lo expliqué. Entonces me decía, vuelvo y te repito. Y sabe, a veces Dios con nosotros es así, vuelvo y te repito, con mucho cariño y sin mala intención, pero ya nos lo ha dicho varias veces. ¿Y por qué será que no prospero? Vuelvo y te repito. Mire los principios bíblicos para prosperar. ¿Y qué será que por qué no me llevo bien con mi esposa? Vuelvo y te repito. Trátela bien, hónrela, siembre en ella, hermoséela con las palabras. El corazón alegre hermosea el rostro. Entonces la esposa refleja cómo la trata el marido. Si el esposo es especial, pues lo refleja la esposa, se le ve contenta, se le ve brillante, se le ve radiante, así como Isabelita. Yo siempre la veo linda. Y la veo linda porque esa relación de ellos es muy especial. Doy fe de eso. Y digo yo, no, pues es que Isabel no le pasan los años, siempre se ve hermosa, se ve joven, se ve bella, porque su esposo la hermosea. De esos hombres es que necesita la iglesia cristiana muchos. Vean, las mujeres aquí están diciendo amén. Así de que, queridos, tenemos muchos errores, pero vamos de proceso en proceso mejorando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, al contrario, declare cuando vengan esos tiempos como en que usted sabe que el Espíritu Santo le dice, vuelvo y te repito. Entonces haga las declaraciones de fe. Dice Jeremías 20:11, no obstante el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante Él mis seguidores caerán, no pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. ¿Qué quiere decir eso? El que nos defiende, ¿quién es? Dios. Dios nos defiende, Dios es el que nos saca en victoria. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante en juicio contra ti. Así de que no se deje desconcentrar de la meta, tampoco cambie las prioridades. No debo desconcentrarme. No se desconcentre. Cuando usted le está sirviendo al Señor, no deje que las situaciones que vive difíciles lo desconcentren. No deje que el problema en las finanzas lo desconcentre de su llamado. Su llamado es a servirle al Señor. Su llamado es a ser discípulos. Su llamado es a invitar a otros. Su llamado, ¿sabe? Hace poco les decía, me reuní con las mujeres de Isabelita y les decía,
El ganar almas es un llamado de Dios. No me elegisteis vosotros a mí, fui yo quien os elegí, os he puesto para dar fruto, y ese fruto permanezca. Dice otra versión, y ese fruto sea duradero. Y les decía, eso, el ganar almas, el llamado, está incluido en el paquete de salvación. O sea, debe ser una comisión para todos nosotros. ¿A cuántas personas has alcanzado? ¿Tu familia ya conoce del Señor? ¿Tus vecinos conocen del Señor? ¿O sigues siendo agente secreto del Señor? No, nuestro llamado, y en eso no debemos desconcentrarnos. Hay quien dice, ¿por qué no volviste a la iglesia? Es que me vinieron unas dificultades. ¿Y por qué te apartaste del Señor? Es que estuve enferma, es que me pasó esto, es que me pasó lo otro, es que no hay quien cuide al niño. Ayer tuve la oportunidad de estar un rato con la pastora Yané, porque visité a una amiga en Bogotá que la operaron de la iglesia. Y llegué y estaba el pastor Jorge Andrés y Margarita, y estaba también la pastora Janet de Barrios. Y recordábamos con la pastora Janet cómo iniciamos en la iglesia. Y me contaba la pastora Janet, yo digo, tremendo, cómo levantó a sus 4 hijos pastores, los 4. Me decía ella, nosotros no teníamos vehículo, lo único que teníamos era una droguería. Y ayer compartíamos esas anécdotas. Me decía, teníamos una droguería. En la droguería estaba ubicada en un barrio tan regularcito que venían los narcotraficantes a comprar los guantes quirúrgicos, me contaba ella, para echar la droga ahí. Y nosotros como que sabíamos qué era lo que iban a hacer con los guantes y los compraban por cajas y no sabíamos si vendérselos o no vendérselos. Era el lugar donde iban las niñas, ¿me puede dar la pastillita para el retraso? Porque quedaban en embarazo y querían abortar. Me contaba la pastora, y lidiábamos con mi esposo con muchas cosas creciendo en la fe. Y tenía yo a mis hijas mayores, a Marcia y a Margarita, no teníamos vehículo y yo tenía células en Engativá, en Fontibón, y me iba con las niñas en bus, con las 2 porque mi esposo tenía que atender la droguería. Entonces nos íbamos en bus y yo me llevaba a Margarita y a Marcia, llevaba una cantidad de cosas, refrigerio, todo, y con mis hijas en bus me iba hasta Engativá, me iba hasta Fontibón a dar célula. Y yo escuchaba a la pastora y yo decía, wow, tremendo. Entonces levantó 4 hijos pastores. Pero es que el niño se me enfermó, por eso no fui. Ay, su merced, yo quisiera ir, pero es que tuviera quien me cuidara al niño. Dios sabe que yo de todo corazón quiero ir. Pero viera, su merced, todo lo que se me presenta. ¿Dónde está tu corazón? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu corazón está en las cosas de Dios, ahí estarás. En los negocios de mi Padre me es necesario estar, dijo Jesús pequeñito. De 12 años, cuando su papá y su mamá fueron a buscarlo y lo encontraron en la sinagoga predicándole a los líderes cristianos, y le llamaron la atención y él les dijo, perdón un momentico, es que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Así de que nos conviene, nos es necesario estar en las cosas del Señor. No se desconcentre de lo que tiene que hacer, porque lo verdadero, lo permanente y lo eterno siempre serán las cosas del Espíritu. Bueno, ese amén estuvo muy bajito. Lo verdadero, lo eterno, lo que nunca deja de ser, lo que trae salvación son las cosas del Espíritu. La Biblia dice que el que anda en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. La Biblia dice que el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Pero el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Entonces, asegúrese de permanecer en el Espíritu. Asegúrese de concentrarse. Hubo una época en el libro de Hechos capítulo 6 en que empezaron a haber muchas obligaciones, funciones, y los discípulos empezaron a desconcentrarse. Hechos 6, 1 al 4. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. ¿Quiénes? Mire desde dónde está la visión. Los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución del alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres. ¿Cómo tenían que ser esos hombres?
que sean muy respetados, que estén llenos de espíritu y de sabiduría. ¿Cómo eran? Muy respetados, llenos de espíritu y sabiduría. O sea, no dijo, pongan a servir en la iglesia a cualquiera. No, tenía que tener unas características. A ellos les daremos una responsabilidad. ¿Quiere tener una responsabilidad en el reino de Dios? Bueno, entonces sea respetado, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, y el Señor contará con usted para su obra. Entonces nosotros los apóstoles, dijo Pablo, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Fíjese, Pablo no quería desconcentrarse. Pablo sabía que a través de los procesos iba a alcanzar la madurez espiritual, pero para eso, para llegar a liderar la iglesia, tenía que prepararse espiritualmente. Tenía que prepararse, tenía que orar. Un líder cristiano que no ora, pues no alcanza victorias. ¿Sabe? El pastor nos ha hablado este tiempo del que el que gobierna es el que ora. Y yo digo, wow, o sea que hay que orar mucho para que un día gobernemos. Yo pensaba dentro de mí, ¿no? El que gobierna es el que ora, dice la Biblia. ¿En qué quieres gobernar? El hombre que quiere en su casa liderar, ore. La mujer que quiere ser sabia y que sus hijos la admiren y la llamen bienaventurada, ore. Es a través de los procesos que crecemos espiritualmente. El joven que quiere alcanzar el propósito de Dios, ore. Entonces podrá guardar su corazón y esperar en la mujer que Dios tiene para él. ¿Cierto, paisa? Amén. Claro. Ore. Y podrá doblar rodilla y guardar el corazón. Así las chicas le hagan ojitos. Él dirá, este hombre es muy valioso. Usted espera en el Señor. La que Dios me diga, esa será la afortunada. Entonces, queridos, todo eso tenemos que vivirlo para madurar. Y lo segundo, y termino con esto, enfrente el cansancio. A todos en algún momento nos viene cansancio, porque el trabajo del líder es intenso. Es intenso, uno hace una cosa, hace la otra. Y cuando se incrementan las actividades, la tensión sube. Ahí es donde nos toca hacer equipo. Qué importante el equipo de 12, porque con ese equipo podemos delegar, con ese equipo podemos hacer grandes cosas, con ese equipo podemos, no sé, levantar mucho el reino. Con el equipo de Ricardo y Jenny van a hacer, mejor dicho, grandes cosas. Dios los está rodeando de un super equipo para conquistar. Los 12, los 144, los 1728. Yo siento que llegará el día en que tengan su propia reunión. Amén. Ellos son pastores. Yo escucho a Ricardo y digo, wow, tan lindo el Señor que ha traído personas tan especiales a la iglesia. Mateo 11, 28 al 30. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles que yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo les doy es liviana. ¿Cómo es la carga que el Señor nos pone? No la quiera ver pesada, porque no es pesada, es liviana. Algunos ven el ministerio, no, eso es difícil. Y lidiar con las personas y tener discípulos, y la ven pesada. No, yo no me le mido a eso. Lidiar con la gente, yo le digo, las cargas que el Señor nos pone son livianas. Que uno las quiere ver pesadas es otra cosa, o que uno las hace pesadas es otra cosa. Pero el Señor nos entrega cargas que podemos llevar. Así que, querido, descanse en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Descansa en el Señor, entonces vivirá contento. Las mujeres nos arrugaremos menos. El mejor botox, la mejor crema, el descanso en el Señor. Descanse en Dios y vivirá contento. Organice su tiempo.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, dice Efesios capítulo 5 versos 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la buena voluntad del Señor. David dijo: en tu mano están mis tiempos. Queridos, los tiempos se acortan. ¿Qué estás haciendo para el reino? Los tiempos se acortan. ¿Qué estás haciendo para ganarte a tu familia? Los tiempos se acortan. ¿Qué estás haciendo para completar tu equipo de 12? Los tiempos se acortan. ¿Qué estás haciendo para ganar tu barrio, tu ciudad? Mirad cómo andéis, cuídate cómo andas, no perdiendo el tiempo, aprovechando el tiempo, porque los tiempos se acortan. Cuando dice la Biblia que los días son malos, hace referencia a que Jesús viene por segunda vez y tendremos que rendir cuentas, y que se nos acorta el tiempo para hacer lo que tenemos que hacer en esta tierra. Así que hay que aprender a distribuir muy bien el tiempo. Me dice José Miguel: pastora, me dejaste en visto. Se da risa. Entonces ayer lo llamé y no me contestó y le dije: también me estás dejando en visto. No, y yo entiendo que es que hay muchas cosas que hacer, nos toca organizar el tiempo para poderle cumplir a todos. ¿Cierto que sí? Amén. Si el Señor te dio 24 horas, 24 te alcanzan para poder hacer lo que tenemos que hacer. Pero ten cuidado de ti mismo. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿En qué tenemos que persistir? En la doctrina. En la doctrina, en la palabra, en eso. Me llaman que pastora, que qué será, que me siento inseguro, que me siento de esta manera, que me puede la carne, que me puede la lucha, que me puede la ira. Digo yo, falta de oración. Persista en la doctrina, a ver si no se le quitan todas esas cosas, a ver si deja de pelear con todo el mundo, a ver si deja de gritar. Cuando uno ve esos hogares descontrolados, falta de Dios. Cuando Dios está en una casa hay paz, porque Él es príncipe de paz y admirable consejero. Y cuando en una casa está Dios hay paz, no hay guerra. Porque si Dios está en los corazones tiene que haber paz, tiene que haber gozo, tiene que estar el fruto del Espíritu Santo. Y sabe, los hijos heredan eso. Llegó una discípula a la iglesia y cuando empezó yo la veía que peleaba y gritaba y alborotada. Y algún día tuvimos una consejería con los hijos y los hijos gritaban y peleaban y alborotados, y el esposo gritaba y peleaba. Yo dije dentro de mí, el espíritu de los papás ya lo recibieron los hijos, y si no renuncian a ese espíritu, entre todos se van a matar. Entonces, ¿quién te domina? ¿Quién te controla? Ten cuidado de ti mismo. El mayor enemigo muchas veces no es el diablo, sino nosotros mismos, nuestra propia carne. Si usted anda y persiste en la doctrina, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahí hay una revelación. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si tú perseveras en la oración, perseveras en la palabra, no solamente caminas hacia tu salvación, sino que van contigo tus hijos, sino que va contigo tu familia, van contigo tus discípulos. Pero tienes que perseverar en la doctrina. No se ha movido por pareceres, se ha movido por la palabra de Dios. No se ha movido por sentires, se ha movido por la palabra de Dios. ¿Sabe? Mi Dios me dijo en el 2017, en la palabra rema de ese año, Dios me dio un sueño antes de darme la palabra rema, que era Deuteronomio 7, me la dio en un sueño. Y en ese sueño me hablaba de 4 de mis 12, entre esas Ángela Benavides, que hoy nos predicaba la palabra de la ofrenda. Y en el sueño el Señor me decía: ella se va a sanar, va a estar sana, y su hija también. Diles que yo las voy a sanar. Y bueno, y a otros unas cosas específicas, entre esos a mi hermano, que guarde su corazón porque
va a tener una temporada en donde va a gobernar y tiene que guardar su corazón. Y yo decía, mi hermano, el que íbamos a poner como candidato al consejo era el pastor Omar, que luego quedó inhabilitado porque se inscribió en un partido. Y finalmente le tocó asumir el lugar a Felipe. Y dije yo, el Señor había escogido a Felipe, fíjese, desde el 2017 para que fuera nuestro candidato a la alcaldía. Pero nosotros no lo sabíamos. Dios me lo había revelado. Pero en ese entonces yo no se lo dije, lo supe después. Y recuerdo que cuando vi la visión en el sueño, yo le decía, Ángela, fue como una visión. Yo en la palabra rema le dije, Angelita, no tengas temor, por más de que pases dificultades, Dios te va a sanar. Y Ana Victoria también, que lidió con la niña pequeñita con varias cosas. Desde el vientre los médicos declararon cosas horribles y la niña es sana. Y ver a Angelita hoy predicando para mí es el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero a veces nos toca vivir procesos, no tan cómodos ni tan fáciles, a veces largos. A veces no entendemos por qué pasa el tiempo. El Señor permite ciertas cosas, pero déjeme decirle que hay un plan, hay un propósito y Dios se va a glorificar. Por eso llegamos a la iglesia y pasamos por la universidad de la vida. Pasamos por un encuentro. Después de pasar por el encuentro, entramos a capacitación destino y empezamos a afianzarnos como líderes cristianos, preparados, como obreros aprobados. Entonces ya podemos más adelante invitar a otros, pensar en un grupo Go, en dirigir una célula, en ser canal de bendición a otros, en ser influencia a otros, pero son procesos. Yo recuerdo que cuando yo llegué a esta iglesia y Sandro se convirtió, y fue tanto el cambio de Sandro que en el posencuentro, que se llamaba antes posencuentro, abrimos célula. Y recuerdo que cuando nosotros todos contentos le dijimos al líder, y si sabes, ¿no? Ya tenemos 4 personas en la célula. ¿Y quién les dio autorización de abrir célula? Y yo, nos mirábamos con Sandro. Me acuerdo que yo pensé que nos iban a felicitar. ¿Quién les dio autorización de abrir célula? Y yo, ¿cómo así? Me dijo él, ustedes están en posencuentro. ¿De qué van a hablar? ¿Y sabe de qué hablaba Sandro? De su testimonio. Y la gente llegaba. Y la gente se sentaba y la gente llegaba de su testimonio. Dijo el líder, no, pues ya la abrieron, ya no la cierren, pero la próxima vez al menos pregunten. Y nosotros, imagínense, nos regañaron por abrir célula. Pero esa célula crecía. Ayer hablábamos con Jorge Andrés y nos decía, ustedes siempre fueron nuestra mejor ofrenda. Yo decía, tan lindo. No, es que el líder lo quiere a uno mucho, ¿no? Pero son procesos: reencuentro, romper techos, avanzar. Yo sí, al comienzo le decía a José Miguel muchas cosas. José, esto. ¿Cuánto leyeron Malaquías en este ayuno? Bueno, entonces, ¿qué decía el pueblo? ¿Yo? ¿Que tú me has dejado de amar? Y si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi ofrenda? Y el pueblo decía, ¿yo? Pero que tú esto, que tú lo otro, que no estás dando lo mejor de ti, porque presentas el animal cojo, el inmundo, el impuro. ¿Yo? Y cuando uno llegó al Señor era así, ¿no? ¿Yo? Y va pasando el tiempo y luego uno dice, sí, Señor, tengo que mejorar. Y la intención de este tiempo de ayuno era esa: que nos examináramos delante de Dios. ¿En qué estamos fallando? Si hay orgullo, soberbia, deslealtad, infidelidad, incredulidad, y podamos correr la carrera que tenemos por delante, pero santificados. ¿Cuántos hicieron el ayuno? Póngase en pie, por favor, y vamos a orar. El próximo ayuno lo vamos a hacer toda la iglesia. Amén. Qué rico podernos todos santificar y entrar en esos tiempos. Bueno, el que no sepa qué es un ayuno, pues hable con su líder y que le explique. Mira, ayer, no hace como 2-3 días fuimos a visitar unos discípulos de Alex y Juliana. No los ganamos nosotros, pero se los sembramos a ellos. Nos los ganamos en pandemia, una familia. Y fuimos a visitarlos, que ellos tenían agradecimiento y querían que fuéramos a su casa.
y estuvimos en su casa y me dicen, imagínense a qué hora fuimos, a las 5 de la tarde. Nos invitaron a almorzar. Les dijimos sí, pero pues por el ayuno nos tocaría a las 5. Sí, nosotros también estamos haciendo el ayuno. Y yo, vean. Y llegamos allá y efectivamente me dicen, miren, nosotros no sabemos por qué se hace un ayuno, no sabemos el objetivo, no entendemos ni siquiera bien qué se puede comer o si no se puede comer. Nosotros lo hicimos sin nada, ni agua ni nada, porque pues no sabíamos, todavía no nos han explicado, pero lo queríamos hacer. Y yo digo, oiga, hay algunos que llevan años en la iglesia y no se le miden a un ayuno ni para santificarse. Estos acaban de llegar, no entienden ni qué es un ayuno, ni por qué se hace, ni cuál es el objetivo, y estaban en ayuno. Y a las 5:30 de la tarde rompimos el ayuno en la casa de ellos. Y yo decía, tan lindo el Señor. Cuando alguien realmente quiere buscar a Dios, cuando alguien quiere cambiar su vida, lo demuestra. Y lo demuestra con acciones, no con palabras. Entonces, ¿qué le estás demostrando al Señor? Deje que Dios haga en su vida lo que quiera hacer. Usted preocúpese por servirle a Él y enfóquese este año. Paso a paso va a llegar a la meta. Paso a paso el Señor te va a prosperar. Paso a paso el Señor te va a dar ese equipo de 12 por el que estás orando. ¿Cuántos dicen amén? Paso a paso Dios te va a bendecir de manera integral en todas las áreas. Amén. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a darle gracias a Dios. Amado Jesús, hoy te bendecimos por este tiempo especial. Tu palabra es verdad y somos santificados en tu palabra. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oh Señor, que podamos con diligencia andar. Levante sus manos al cielo y déjeme orar. Con diligencia, Señor. Mira cuántos hoy han venido a recibir tu palabra. Que con diligencia puedan andar, no como necios, sino como sabios. Enséñales a aprovechar el tiempo, Señor, porque tu palabra dice: los días son malos. A ser sensatos y entendidos en la voluntad del Señor. Es en el nombre poderoso de Jesús. Que no sientan cargas pesadas, porque tú haces nuestras cargas ligeras. Que aprendamos a afrontar el cansancio, Señor, en el nombre de Jesús. A ocuparnos de lo importante, a permanecer en la palabra, a cuidarnos de nosotros mismos, a permanecer en la doctrina, en el nombre de Jesús. Hoy te lo pedimos, Dios. Ayúdanos a entender que no es de un momento para otro que se dan las cosas, que tú nos vas llevando y nos vas pasando por procesos para bendecirnos, que lo que vivimos nos lleva a alcanzar la madurez espiritual, que nos conviene pensar lo bueno, no solamente de nosotros, no solamente de ti, de tu obra, del llamado, sino también de nuestros hermanos, y no estar hablando mal los unos de los otros. En el nombre de Jesús, enséñanos a superar la crítica y avanzar, a superar el cansancio y avanzar, a superar la soledad y a avanzar. Ayúdanos a verte a ti en medio de todas las cosas que vivimos, a mirarte a ti, puestos los ojos en Jesús. Y guárdanos de la ira, guárdanos de no entrar en la tierra prometida como consecuencia de la ira. Que todo lo que vivimos, Señor, nos ayude a ser mejores personas. Los que hicieron el ayuno, hoy quiero darle gracias al Señor, porque sé que la unción pudre yugos. Y aquellos que hicieron el ayuno, que sacrificaron su cuerpo para obtener una bendición espiritual, la recibirán de parte del Señor. Porque clamaron a Él, Dios les responderá. Porque buscaron al Señor, porque Él les oyó. En el nombre de Jesús. Y tú nos santificas para ser mejores, y tú nos santificas para avanzar, Señor. En el nombre de Jesús, esta semana tú nos limpiaste y nos santificaste para ser mejores creyentes, para ser obreros aprobados, para ser mejores líderes, para ser mejores cristianos, miembros de familia. Gracias por este tiempo de ayuno. Gracias por lo que tú hiciste en tu iglesia. Gracias por sacar a la luz lo incorrecto. Gracias por santificar tu iglesia, Señor, y limpiarla. Gracias porque creemos que crecerá cuando lo que no está bien es desarraigado, es quitado. Entonces el árbol da más fruto, más fruto. Y sé que en este tiempo, desarraigando lo incorrecto y afirmando tu palabra, daremos fruto en abundancia. Declaro que el ministerio
de José Miguel y Ángela crece y se multiplica. En el nombre poderoso de Jesús, que el Señor es quien pelea sus batallas. El Señor está a su lado como poderoso guerrero. Sus perseguidores caerán, no podrán derrotarlos, fracasarán los que se levanten contra ustedes, porque el Señor los llevará de gloria en gloria. Hernán Isabel, el Señor los lleva de gloria en gloria. Esta santificación es para crecimiento. Dios los está levantando y los está rodeando de personas fieles para avanzar. En el nombre poderoso de Jesús, Ricardo y Jenny, el Señor los afirma como árboles plantados junto a corrientes de agua. Son bienaventurados. Estos 3 equipos son bienaventurados porque no han andado en consejo de malos, porque no han andado en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová ha estado su delicia y en ella meditan de día y de noche. Declaro que es ellos, Hernán Isabel, Ricardo y Jenny, José Miguel y Ángela, crecerán como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Sus hojas no caerán. Todo lo que hagan prosperará. Hay ministerios prósperos. Este año terminan en sus equipos de 12 con gente fiel que quiera correr la carrera que tenemos por delante, la carrera de servirle a Dios, con personas comprometidas, con hijos con corazón de pastor, porque el Señor les entrega hijos conforme al corazón de ustedes. Han tenido corazón de pastor, el Señor les entrega hijos con corazón de pastor que les alegrarán, como el buen hijo alegra al padre. Sus hijos espirituales les alegrarán y traerán contentamiento a su corazón. Y en la medida en la que sus hijos les sigan y juntamente sirvan al Señor, como sirvió el pueblo a Moisés, como sirvió el pueblo a Josué, ellos serán muy bendecidos y heredan bendición. Desciende la unción que baja desde ustedes a todo el ministerio, a los que lo reciban, a los que lo crean, en el nombre de Jesús. Han sido procesados por Dios, han sido procesados por Dios. Reciben madurez espiritual y van camino a la victoria. Hoy lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un resto de día muy bendecido con las mujeres esta semana. Nos vemos online, así sea en convención. Dios les bendiga y Dios les guarde.